Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida a este encuentro especial porque hoy se juegan cosas importantes para nuestro hermano pueblo de Nicaragua en particular y para toda la patria grande en general, porque estamos hablando no solamente del futuro de un pueblo hermano, sino también de esa lucha contra la injerencia del imperialismo norteamericano, donde Nicaragua ha dicho presente, donde ha levantado la mano y dijo, acá nosotros vamos a dar el ejemplo, acá nosotros vamos a poner la primera piedra para terminar con esto de normalizar el financiamiento externo que manipula, que tuerce resultados, que escupe en el rostro de la democracia y bueno, el costo político que se paga por apostarle a la soberanía. Así que estamos con nuestro querido hermano Diego en la lucha. Muchísimas gracias, querido, por hacer posible este encuentro especial sobre Nicaragua, que te saludo, hermano, y presentanos a nuestro hermano nicaragüense que desde la actividad plena en esta jornada electoral nos va a estar acompañando. Bueno, Daniel, el gusto es todo mío para nuevamente estar en tu espacio, colaborando con un grano de arena para la hermandad de los pueblos, ¿no? De la patria grande que es tan anhelada por todos nosotros. Aquí tenemos nuevamente un invitado de lujo, muy formado, un periodista nicaragüense. Ahora, en medio de las elecciones en Nicaragua, en vivo está Edwin Suárez. Bueno, Edwin, ¿cómo estás? Edwin, ¿escuchás ahí? Bueno, parece que estamos ahí con un poquito de delay. Por la Vamos a ver si... solidaridad. Ahí está. Bueno, parece que se nos había ahí dificultado un poco la señal. ¿Cómo estamos? ¿Están escuchando bien? Perfecto. Perfecto. Bien, entonces les estaba dando las gracias por la oportunidad de que la voz de Nicaragua, lo que no quieren ciertos sectores, también sea escuchada a nivel internacional y sobre todo a través de sus plataformas que han hecho un gran trabajo en pro de los movimientos progresistas. Nicaragua fue convocada el día de hoy para unas elecciones que han sido catalogadas por el candidato a presidente por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, José Daniel Ortega Saavedra, como la segunda independencia del país. Y él se ha referido a este término por la injerencia monstruosa, gigantesca que ha estado haciendo el imperio norteamericano y todos sus aliados políticos regionales para desestabilizar esta nación. A tal punto de que hasta las empresas grandes de tecnologías como Meta se entrometieron en las elecciones nicaragüenses a solo 3 días de los comicios, cerrando más de 900 perfiles reales y cuentas reales de militantes del partido de gobierno que habían creado un escenario de batalla virtual en la que estaban compartiendo prácticamente las obras que el gobierno sandinista ha ejecutado. De eso se trataba, no de promover nada falso, sino obras tangibles de referencia, sobre todo en el ámbito de educación, salud, en infraestructura vial, en equidad de género, y eso al proponerlo de manera virtual le creaba otro escenario a la gente que estaba opinando de por qué Ortega va a reelegirse, de que por qué a Ortega el pueblo de Nicaragua, el sector revolucionario, le respalda, le apoya, y es que sencillamente pues las obras de progreso se convierten en voto. Cuando un presidente está haciendo bien las cosas y crea satisfacción ciudadana, el pueblo le responde acudiendo a la urna y es lo que hoy hemos visto. A esta hora, cuando ya ha ejercido el voto, el candidato a presidente José Daniel Ortega Saavedra y la candidata a vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, el pueblo de Nicaragua tiene una masividad de más del 50% del padrón electoral que ya fue a ejercer su derecho. Estamos hablando de más de 2 millones de nicaragüenses. El padrón, según la cifra oficial, es de 4.300.000. Sin embargo, de estos hay un porcentaje que está en el exterior.
Alrededor de un 10% de nicaragüenses empadronados se encuentran en el exterior y en Nicaragua no tienen derecho al sufragio. Y obviamente las razones por las cuales no tienen derecho a votar los que están fuera del país es porque esta gente, desde que gobernó la derecha, creó un sistema en el que impedía el voto o prohibía el voto a extranjeros o a personas que estuvieran en el extranjero. Esto porque durante la década de 1990, la mayoría de los que se fueron del país eran sandinistas, eran revolucionarios que habían sido perseguidos por la contrarrevolución y habían emigrado a otros países. Hoy la tortilla se les voltea y la gente que de ellos emigró y ha emigrado no tiene el derecho al voto precisamente por una ley creada por ellos mismos en la década de 1990. Son más de 3.000 los centros de votación que están abiertos. Desde las 7 de la mañana abrieron los centros de votación en nuestro país y hasta el momento, te decía Daniel y Diego, más del 50% ya ejerció su derecho al voto. En el caso de Nicaragua, personalidades importantes como el jefe del ejército, Julio César Avilés, el jefe de la Policía Nacional, comisionado Francisco Díaz, ya ejercieron su derecho al voto. Algo curioso que ha causado un poco de, o ha estremecido a la Iglesia Católica en nuestro país, es que ha acudido a votar el señor conocido aquí, ¿verdad?, en el ámbito religioso como Monseñor Sócrates René Sándigo Girón. Él es el obispo de la diócesis de León, una de las más grandes después de la capital. Ha acudido y después de una campaña feroz en la que otros obispos han participado en contra de que la población vaya a ejercer su derecho al voto, pero él ha asistido, ha votado y esto ha motivado a mucha feligresía católica a ejercer su derecho. Desde luego hay otras opciones, hay 5 candidatos de oposición. Aquí quiero Edwin, explicarles algo, dígame. discúlpame que te interrumpa, pero mencionaste esto de la campaña en contra del voto y estuvimos viendo algunas cosas en redes sociales que llamaban como a boicotear la elección, a que la gente no vaya a votar. ¿Cuán fuerte, cuán grande fue esto desde afuera, desde los medios de comunicación? ¿Cuán importante es este movimiento en contra de la elección? Bien, la campaña en Nicaragua se llevó a cabo de una manera más que todo particular por las razones del COVID-19, fue en redes. Entonces, desde las redes sociales, quienes están en el exterior y laboratorios de bots ubicados en Colombia, El Salvador, Estados Unidos y México, lanzaron una campaña en contra del voto o dirigida al no voto en Nicaragua. La aceptación del pueblo fue prácticamente rechazarlo, porque este es un grupo de quienes participaron durante el intento de golpe del 2018. Tenemos 2 sectores de oposición, Daniel y Diego, 2 sectores. Uno que es el ala extremadamente radical que está sirviendo las orientaciones que le baja a Washington. Y otra que es la oposición que está participando en estos comicios, que es una oposición de derecha, pero es nacionalista, considera que la única forma de obtener el poder, si se habla de democracia, es a través del sufragio y ha participado en estas elecciones. Por lo tanto, lo que ha calado lo más en la campaña de no voto podría andar entre un 15 o 20%, que es la abstención radical interna. Estoy hablando interna, porque externa, ya te decía, hay un 10% de la población que no está en Nicaragua. Se pretende que esta elección vote alrededor del 70% del electorado de 4.300.000, el 70% de nicaragüenses vayan y acudan a votar, y yo les puedo mostrar fotografías de cómo ha estado en Nicaragua la votación. Es decir, yo acudí a una junta receptora de voto a eso de las 8 de la mañana y entré a votar a las 11 de la mañana casi. Es decir, hice una fila de 3 horas. Habían otros lugares donde prácticamente
municipios más pequeños para que aterricemos. Por ejemplo, en Managua, que es la capital, tipo Buenos Aires, ¿no? Habían juntas receptoras de votos que tenían alrededor de 400, 500 metros de fila. Pero también en los municipios estaba bastante operativa la atención, sobre todo del personal muy capacitado. Estuvieron ellos dirigiéndote en cuanto al padrón electoral. Importante destacar esto, porque también lo manipuló la derecha. Existen un padrón pasivo y un padrón activo en Nicaragua. El padrón no es más que el listado de los ciudadanos que están activos para votar. Sin embargo, hay un padrón pasivo o una lista pasiva que en esta se encuentran las personas que han votado de manera interrumpida en últimos procesos electorales y no de manera permanente. ¿Por qué está este tipo de personas ahí? Porque allí hay gente que no ha dado la lista de defunción de su familiar, de sus personas que fallecieron. Entonces, esa gente está incluida en esa lista. Pero obviamente, si no llegó a votar, no va a aparecer su voto. Porque esta boleta es única, tiene un código y en el que a vos te manchan tu dedo. Y ese dedo con tinta indeleble tiene que coincidir con la firma que vos tenés en tu documento de identidad y que va a aparecer reflejada en el padrón de mesa o lista de mesa que tienen los miembros. Así que es un rollo bien complicado, no es tan fácil como para decir hubo fraude o se robaron una boleta, no podés escanearla porque tiene un código único que inclusive está hasta para cada departamento, es decir, como en Argentina sería para cada provincia. Edwin, discúlpame ahí, ¿puede decirse que el voto en Nicaragua es parecido, es mixto, al igual que el venezolano? No sé si tenés conocimiento cómo se vota en Venezuela. Sí, efectivamente, acá es una sola boleta para elegir presidente y vicepresidente, ahí es una sola casilla. Diputados nacionales, una sola casilla. Diputados al Parlamento, una sola casilla. Y los diputados departamentales, una sola casilla, pero en una misma boleta. Es decir, van 4 elecciones y van en cascada. Aquí se le llama en cascada. El de la casilla 1 tiene sus 4 espacios, el de la casilla 2 tiene sus 4 espacios y evidentemente es mixta. Están todos en una sola boleta. En aquellos tiempos, el sistema neoliberal te daban 4 boletas, era mucho más atrasado, tenías que ver el color de cada caja, una franja azul ahí para presidente, una franja roja para diputados departamentales, y era un rollo y era atrasadísimo el proceso. Ahora vos marcás en una misma boleta, te aparecen las 4 opciones, ahí vos decidís cómo vas a votar. Hay gente que no vota en cascada, que decide votar, por decirte así, por el Frente Sandinista para presidente, porque le cae bien Daniel, pero resulta que en el otro partido va un diputado. Cuando vos hablás de Sí, boleta, estamos hablando de un papel, de una papeleta, igual que en Argentina o como en Venezuela, que tenemos la tecnología y también hay una boleta que sale de la tecnología, hay que depositarla en la urna y eso tiene que coincidir con la cantidad de votantes, etcétera, y lo que uno vota tiene que coincidir con lo que uno votó efectivamente, ¿no? Sacás el papelito, también hay una tinta en el dedo, hay huella dactilar. Esto es un papel físico, no hay lo electrónico aquí. Efectivamente, aquí yo te estoy mostrando mi dedo con la tinta indeleble, ¿verdad? Y lógicamente eso significa de que, como vos decís, nosotros no tenemos un sistema de votación electrónico que puede ser manipulable. Inclusive hay gente que dice que los puede manipular desde una computadora. No, no, no. Aquí es un documento físico. Hay fiscales de todos los partidos. Y entonces esa boleta luego pasa a contabilizarse y se contabiliza separado. O sea, primero todos los votos que son para presidente, luego todos los votos que son para diputados departamentales y así vas cuantificando. Luego hay algo que se llama acta de escrutinio, que es donde se van contabilizando los votos para cada partido y por cada votación. Entonces, esa acta de escrutinio tiene un código que es el mismo código de la Junta Receptora de Votos que te compitió votar, o de la urna, no sé cómo le llaman ustedes allá, y luego eso
se emite, eso sí viene emitido de manera electrónica. Se envía y llega a algo que se llama centro de cómputo. En ese centro de cómputo, ahí se revisan si hay errores aritméticos, si llegan juntas de receptora impugnadas, porque también hay causales de impugnación. Por ejemplo, un causal de impugnación es haber alterado el paquete electoral, la maleta electoral. Otra causa de impugnación es haber constituido una junta en lugares no autorizados por el Consejo Supremo Electoral, que es el ente que dirige los procesos en este país. Entonces, no es tan sencillo, por eso es que antes se falsificaba y aquí la gente agarraba una boleta y la escaneaba, porque las boletas no traían un código único, como cuando vos vas al súper y compras una bolsa y trae un código y la persona solo viene, la conecta y eso te dice cuál es el código y cuál es el precio. Entonces, si una boleta es escaneada, inmediatamente es como que ves una copia de tu documento de identidad, no lo va a reconocer. Edwin, de paso, y antes de preguntarte, le agradecemos a EFA Cuba, que muchísimas gracias por apoyarnos, que dice que no quepa la menor duda a nadie, el pueblo de Nicaragua en su gran mayoría apoya a Daniel Ortega. Un saludo cubano, Daniel, y demás participantes. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que estemos acá. Y la pregunta es, hablando del tema de los observadores o de los veedores, según el país se les dice de esta manera, si tenés conocimiento, bueno, de qué figuras internacionales están participando y en el caso nuestro de los argentinos, si ha participado, si está participando alguna delegación argentina, ya sea oficial del gobierno o cercano a nuestro espacio, al peronismo, al kirchnerismo. Bien, con respecto al término utilizado en Nicaragua, nosotros hablamos de acompañantes electorales. No los llamamos veedores ni los llamamos observadores. Durante el neoliberalismo que tuvo el control aquí del poder electoral en su totalidad, le llamaban acompañantes, no le llamaban acompañantes, sino que le llamaban observadores. Pero la función de estos observadores casi era como de un ciudadano nicaragüense. O sea, te podían hasta dar ahí sugerencias y decirte, ve, haz esto así. Y nosotros les llamamos acompañantes porque son ciudadanos que vienen a acompañar el proceso, a conocer cómo se desarrolla el proceso, a conocer el mecanismo. Emiten un informe de cómo vieron, pero hasta el final de la elección. No es que vas a estar en una junta y le vas a decir al fiscal, me parece que la mesa la tenés que colocar más allá al primer miembro. Esa boleta me parece que va firmada a la orilla y la deberías de firmar al centro. No aceptamos eso. Entonces, la función de estos acompañantes es acompañar el proceso, conocer el sistema electoral de Nicaragua, cómo funciona, y sí tenemos personalidades que andan como Dan Covaliz, de Estados Unidos, Ben Norton, periodistas de renombre que andan en nuestro país y que están radios de Bolivia, medios alternativos, periodistas de medios alternativos o influencers, no sé, políticos, también están en Nicaragua. Pero lo más importante es que hay ciudadanos comunes y corrientes como acompañantes electorales, ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos de Canadá, de Colombia, y que si bien es cierto, ellos han tenido en su momento que ver con movimientos progresistas, han sido gente que había sido en su momento, imagínate qué nivel a quienes permitimos entrar a acompañarnos, gente que en su momento fue confundida y que en 2018 creyó que el comandante se despertó una mañana y fue a asesinar gente para que lo sacaran del poder. O sea, estoy hablando de ese tipo de gente y hoy han visto que esta revolución ha florecido y que el pueblo es el dueño de su historia y que no existe tal dictadura, que aquí todo el mundo anda en las calles tranquilo y que más bien aún con pandemia estamos creciendo. Entonces se han llevado las sorpresas de su vida. Y tenemos ahí a diputados, eurodiputados, esto es importante porque el Parlamento Europeo está atacando a Nicaragua inmisericordiamente, y tenemos diputados del Parlamento Europeo, de Francia, tenemos diputados también de Alemania, y hay un conjunto de personalidades que son
algunos escritores, otros poetas. La realidad, nombres exactos no los recuerdo, pero sí tenemos más de 230 acompañantes electorales que están en este momento in situ, observando el proceso y llevando su propia opinión de lo que está ocurriendo en nuestro país. Algo importante que te quería destacar es que también hay acompañantes electorales de las universidades, jóvenes que han sido eh, parte de este proceso electoral y que fueron acreditados por el Consejo Supremo Electoral para dar cobertura y hacer también su propio informe de cómo se está desarrollando. La Procuraduría para los Derechos Humanos está también acompañando, pero los mejores fiscales, los mejores veedores o observadores son los fiscales de los partidos políticos que están participando. Porque tenemos fiscales de partidos de extrema derecha, como el Partido Liberal Constitucionalista, de centro derecha, como Camino Cristiano Nicaragüense, tenemos también de extrema derecha, como el Partido Liberal Independiente, de centro derecha, Alianza Liberal Nicaragüense, y también de centro derecha tenemos a la Alianza por la República APRE, que tienen sus fiscales. De pronto vos ves que están ellos ahí observando y que emiten sus opiniones cuando ven que alguien usó un teléfono adentro de un recinto para tomarle fotografía a su boleta, que eso se ha vuelto común. Ellos también lo hacen y la gente de ellos que vota dice ya voté y suben su fotografía y eso no se prohibió. En Nicaragua tampoco hay un toque de queda como en otros países cuando hay elecciones. Aquí la gente anda de manera normal y voy a salirme un poco del vehículo para que ustedes puedan observar en estos momentos. Estoy en un municipio. Vamos a ver si logro que la cámara, mostrarles un poco con la cámara. Eh, a ver si logro colocar la cámara. No sé si me están escuchando. Te vemos y te Aquí escuchamos perfecto. Aquí estoy en un municipio pequeñito, se llama La Concha. Pueden observar, este es un parque de esta dictadura. Miren los niños cómo disfrutan en esta dictadura. O sea, aquí desmontarle a la derecha su circo es fácil. Aquí les muestro. Este es un parque del municipio de La Concha, municipio pequeño. Estamos en elecciones. Observen, los niños disfrutando. Por este otro lado, la gente transitando de manera normal, tranquila. Este es el pueblo, vean qué belleza. O sea, les estoy mostrando gente que anda con sus niños acá disfrutando y es un día de elecciones. Vean la gente. Es decir, si estuvieras en una dictadura no vas a ver a estos niños disfrutando de los juegos. Por el otro lado está una monumental iglesia católica que es la de acá. Entonces, es para que más o menos ustedes se den una idea de cómo han manipulado al pueblo de Argentina, al pueblo de Brasil, a todos los pueblos latinoamericanos a través de grandes medios y que tienen que despertar. Y ustedes son la gran voz que puede hacer que la gente despierte y diga lo que los medios están haciendo es una soberana mentira o diciendo es una soberana mentira. Entonces, eso es lo que les puedo mostrar un poco ahorita, hermano. Perfecto. Edwin, perdón, disculpa que nos reímos, porque mientras miramos las imágenes, vos sabés que los argentinos tenemos un problema. Tenemos tantas palabras para referirnos a los genitales, que hay ciudades en toda parte de Latinoamérica que nosotros siempre nos remiten a una parte íntima. Y yo soy muy, muy, muy complicado de aguantarme la risa, así que sabés que no nos estábamos riendo de vos. Diego, adelante. Vale.
Bueno, por un lado, genial el testimonio de Edwin. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Mostrar en vivo, en directo, lo que está pasando, ¿no? In situ. Yo quería preguntarte lo siguiente, Edwin, pues estuve leyendo un artículo en Sputnik, el medio este ruso, donde decía que Estados Unidos amenazaba con fuertes sanciones en caso de que Daniel Ortega sea reelecto, ¿no? Y la pregunta es si está preparado el país para soportar fuertes sanciones y bloqueos. Bueno, en primer lugar, desde que vos ves que hay una votación masiva del pueblo de Nicaragua, de que ha acudido al llamado que se ha hablado de nuestra segunda independencia, está claro que la resistencia de nuestro pueblo viene ya desde vieja data y las agresiones del imperio igual. Pero refiriéndonos a ese tema en específico, recientemente el Congreso de Estados Unidos, de manera extraterritorial, violatorio al derecho internacional, ha aprobado una ley denominada Renacer, en la que incluyen inclusive expulsarnos del Tratado de Libre Comercio denominado DRCAFTA, en el que está República Dominicana, en el que está Estados Unidos y los países centroamericanos. Aquí el pueblo de Nicaragua está más que claro de que esta es una campaña de presión de miedo. Ya lo vivimos en 1990. Aquí se le habló a la gente de guerra, se le habló de servicio militar, de un conjunto de cosas y conjeturas propias del contexto para aprovecharse y generar miedo. Esta vez el pueblo no cayó y dijo, bien, nosotros votamos por la derecha, elegimos a la derecha en 1990 porque nos prometieron que iban a convertirnos en potencia, que aquí iban a existir rascacielos, que íbamos a tener felicidad total en cuanto a lo que tenía que ver con condiciones económicas, algo que no sucedió. Y esta vez la gente no está cayendo en ese chantaje. Primero, la mentira de decir de que te van a expulsar del CAFTA, que es un tratado de libre comercio, y que eso es un bloqueo, es absolutamente falso. Estamos en un lugar privilegiado, no tiene las condiciones de Estados Unidos para bloquearnos. En 1980 las tuvo porque minó los puertos, destrozó los puertos y hizo cualquier cantidad. Esta vez no. ¿Qué va a pasar si nos expulsan del CAFTA? Primero, violarían leyes del comercio internacional. Eso no le importa a la maquinaria imperial, pero quedaría demostrado de que los grandes perdedores son ellos y la gran empresa privada nicaragüense, porque son los exportadores e importadores. ¿Qué significa sacarte de un tratado de libre comercio? Bueno, que perder derechos arancelarios, etcétera, pero no significa que te bloquean. Eso no lo quieren entender. Estados Unidos viene a una recesión, Estados Unidos viene a un momento clave de su propia economía y requieren para darles una idea, la mejor carne de Latinoamérica, y pueden documentarse, porque es la libre de cualquier cuestión de hormonas, etcétera, es la de Nicaragua. Entonces, ¿y cuál es el principal mercado de la carne nicaragüense? Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el gobierno por si a Estados Unidos se le ocurre aplicar un bloqueo comercial? Abrir relaciones comerciales con aliados políticos de Estados Unidos. Aquí hemos aperturado un tratado de libre comercio con China-Taiwán, que prácticamente es insancionable, porque el imperio la necesita para tener de cerca a China popular. Tenemos y se ha aperturado un tratado de libre comercio con Corea del Sur. A Corea del Sur lo necesitan para estar fregando a Corea del Norte. Y recientemente estamos negociando un tratado de libre comercio con Turquía y obviamente es otro país que no le conviene a Estados Unidos decirle te voy a sancionar si haces negocio con Nicaragua, porque Turquía es un puesto estratégico para tener de cerca a Irán, para tener de cerca a Irak y todos los países que maneja ahí Estados Unidos en Medio Oriente en el ojo del huracán. Entonces no es cierto que el pueblo sienta temor a esto porque el pueblo está informado, el pueblo conoce ahora cómo está la situación. Nicaragua es un país que produce el 90% de lo que consume. Entonces, eso significa de que aquí ya no va a ocurrir lo de 1980, que nos bloquearon, nos agredieron, hicieron lo que quisieron. Por eso es que la Edwin, rebeldía y la seguridad hay, de este pueblo. ahí quiero hacer un paréntesis. Lo alimentario en Nicaragua está en manos de unos pocos oligarcas, como en parte podemos decir acá en Argentina, o está en manos de los campesinos.
En el caso de lo que tiene que ver con la producción nicaragüense, está en manos de los pequeños y medianos productores. ¿Quiénes acaparan la producción comprándola? Si se le vende el gran acaparador. Pero en el caso de Nicaragua, nosotros decimos, no, espérate, la empresa nicaragüense de alimentos, ENAVAS, va a ser la que va a estar a cargo de regular que no tengamos desabastecimiento. Así que no tenemos ese problema nosotros, porque aquí hay una empresa nicaragüense de alimentos que es la que tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. En eso no tenemos problema. Qué interesante esto que nos comentás, Edwin, porque claramente esto no responde a una casualidad o a una cuestión fortuita, sino que probablemente hubo una planificación, ¿no? De prepararse diplomáticamente y económicamente, teniendo en cuenta el historial de Nicaragua y no de los últimos años, sino del lugar que ha ocupado en la obsesión del imperialismo norteamericano, de decir, bueno, vamos a tomar esta medida, que incluso son polémicas y que muchas veces de alguna izquierda fue criticado, este tipo de medidas, pero que hoy por hoy, digamos que de alguna manera los blindan frente a un intento de bloqueo en estas campañas constantes que están haciendo de aislar a los pueblos que se rebelan. Y con respecto a esto, yo te quería preguntar, porque a mí me obsesiona algo que tiene Nicaragua que prácticamente, bueno, sí, juntamente con Cuba y con Venezuela, pero Nicaragua es como más fuerte, de que por lo general el imperialismo tiene distintas maneras de atacar a distintos pueblos. Estamos acostumbrados que, por ejemplo, hoy por hoy, desde la ultraderecha, si se quiere, se ataca fuertemente al gobierno argentino desde conglomerados como Atlas Network, que no, qué sé yo, vas de Bolsonaro a Vox y a distintas formaciones, ahí está Vargas Llosa, y eso viene claramente desde una línea editorial de derecha, desde políticos con un discurso fuertemente reaccionario. Después tenés otros proyectos que son más atacados desde la otra pata que tiene el imperialismo, que es la pata más progresista, que ahí tenés, qué sé yo, a Soros, al Partido Demócrata, que buscan instalar estas revoluciones de colores con un discurso progresista, pero claramente injerencista e imperialista de la misma manera. Y por lo general se ataca a un proyecto por la derecha o por la izquierda. Nicaragua a mí me llama mucho la atención porque a Nicaragua le pega tanto Atlas y la ultraderecha como las ONG progresistas de la misma manera, con la misma intensidad. Y hoy por hoy podemos buscar en Google, en Internet, artículos destrozando a Nicaragua porque son comunistas, porque son esto, porque son el otro, y artículos criticando a Nicaragua desde género, ambientalismo, instituciones. ¿Qué se siente estar en el ojo de la tormenta de todo el imperio con todas las estrategias al mismo tiempo? Para nosotros eso, Daniel, viene siendo como una medalla, porque cuando te hablo de una medalla es porque nos están galardonando, significa que estamos haciendo bien las cosas. Te lo decía la vez pasada, cuando el imperio hable bien de vos, cuídate, porque ya no sos revolucionario, ya no sos de izquierda, ya, ya no sos su enemigo. Entonces, en el caso de nosotros, obviamente los ataques han sido brutales y el problema es que con quiénes se informan esta gente que nos ataca, estas mal llamadas ONG progresistas, algunos gobiernos también que dicen ser de izquierda y de pronto están atacando a Nicaragua y los ves con opiniones totalmente erradas. Inclusive un candidato a presidente en Chile, no recuerdo su nombre ahorita, se atrevió a hablar en bien de las elecciones en Nicaragua y de la reelección del presidente Ortega, y yo me fui a leer y encontré que los chilenos, regidos hasta hace poco por una constitución de un dictador, una violencia de Piñera impresionante, hablando en contra de lo que desconocen. Es decir, porque aquí, si no hubiese respaldo popular, el presidente Ortega no estuviera en el poder. Eso hay que dejarlo claro. Pero el Frente Sandinista sustenta su fuerza en el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses. Por ello es que venimos trabajando y saliendo adelante de cada ataque, inclusive de los que se consideran amigos nuestros, amigos de la revolución. Y estos confundidos prácticamente, por ejemplo, pues nos ha tocado lidiar
con opiniones de gente del partido de AMLO, de Morena. Nos han tocado lidiar con gente también que opina cosas sin sentido del Frente de Todos. Entonces, y te estoy hablando que son referencias. Es decir, si alguien del Frente de Todos habla y en mal de Nicaragua, entonces eso preocupa porque no están aterrizando ni dándose cuenta que estamos en el ojo del huracán y que no ha sido solamente una cuestión meramente del imperio, sino que está coadyuvando un montón de situaciones, incluidas también las que se dicen ser de izquierda progresista. Entonces, estamos resistiendo. La mejor manera de resistir es acudiendo a estas elecciones porque son las que están siendo criticadas y están en el ojo del huracán y nos han querido chantajear, pero no han podido. ¿Diego? Bien, no, espectacular lo que decía Edwin en relación por ir a uno le ha tocado por ir la propia militancia, ¿no? Con la misma ideología que a veces por falta de formación en geopolítica, incluso terminan siendo influenciables por las grandes corporaciones mediáticas que a su vez entienden que están aliadas con el imperialismo, etc. Es difícil. La manipulación mediática pega y nos pega a todos de alguna manera, ¿no? Qué difícil que es. Y bueno, estaba Venezuela y ahora continúa Nicaragua con esto, ¿no? Venezuela y Nicaragua en el eje absoluto de esta manipulación mediática. Me ha tocado lidiar con compañeros que por ahí en su momento, cuando estaban las guarimbas en Venezuela, me decían, pero qué mal Maduro, pero eso lo hace un dictador, y uno teniendo que salir a explicar lo que pasaba. Bueno, ahora con Nicaragua está pasando lo mismo, es la misma agenda, por eso hay que despertar a eso. Yo le quería preguntar acá a Edwin, ¿cómo están las relaciones con Rusia en relación a lo económico y también a lo militar? ¿Hay bases rusas en Nicaragua? ¿Cómo es la relación con Rusia en lo militar, por ejemplo? Bueno, la relación con Rusia es más que todo una relación de amistad, de cooperación, es comercial. No tenemos nosotros una base rusa. Sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con el fomento de la capacitación, del conocimiento, en lo militar, es la única manera en lo que se está trabajando. Hay gente de que especialistas en Rusia, en este caso aquí, han venido inclusive a querer instalar un pequeño satélite. Se está trabajando con universidades para lograr este evento que sería muy importante para nuestro país, pero en sí como tal, nosotros no tenemos una base rusa. Esos quieren hacer ver a nivel internacional para decir, hablan de que la soberanía de Nicaragua está siendo violentada por parte de Estados Unidos, pero le abren espacio a tener una base militar de Rusia. Entonces nosotros no. Es decir, no tenemos un compromiso político con nadie. Tenemos aliados comerciales, aliados políticos, pero que actúan como Rusia en el marco del respeto a la libertad, la autodeterminación y soberanía de nuestro pueblo. Convergemos muchísimo, hemos recibido respaldo absoluto, donaciones de trigo, hemos recibido donaciones de vacunas, Sputnik V, Sputnik Light, y tenemos también la oportunidad de crear vacunas con el Instituto Mechnikov en Nicaragua. La vacuna Covivac se va a estar creando en Nicaragua, se va a estar prácticamente promoviendo de que en nuestro país nos convirtamos en productores de vacunas. Pero hasta ahí, eso lo tenemos que dejar claro. Hay una relación profunda, nos unen muchos lazos, pero sobre todo son de amistad, de cooperación y ideológicamente, por supuesto. Quiero leer el comentario de nuestra amiga colombiana Enalba Fernández, que dice algo muy interesante. Escuchen. En Colombia, muchos que se dedican a desmentir las fake news de los medios hegemónicos sobre Gustavo Petro, sin embargo, creen que esos medios dicen la verdad sobre Venezuela. Es decir, cuando en Colombia dicen que Petro es un terrorista, un narcotraficante, lo que sea, dicen, ah, claro, estos medios mienten. Ahora, cuando ese mismo medio le dice que Maduro es un dictador, dicen, ah, mirá, este medio tiene razón. Ese doble rasero para entender la política internacional y las líneas editoriales
Muy parecido pasa, por ejemplo, en Argentina. Nosotros sabemos perfectamente que el macrismo, estos nuevos muchachitos, los libertarios, etcétera, viven hablando peste de Nicaragua y viven hablando peste de nosotros. Entonces decimos, no, cuando hablan peste de nosotros, mienten, pero cuando hablan peste de Nicaragua tienen razón. Parece un absurdo, parece una cosa absolutamente ridícula, pero es moneda corriente y yo no sé qué información tienen allá en Nicaragua, pero el otro día escuchábamos las palabras de Mark Stanley. Mark Stanley es el nuevo embajador que designó Estados Unidos para la República Argentina, va a estar arribando al país dentro de poquito, y antes de venir para la Argentina dio una especie de charla en el Senado de Estados Unidos contando para qué venía la Argentina. Y vos sabés que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, las relaciones con Estados Unidos, lo que tiene que ver con endeudamiento, con producción, con aranceles, etcétera, todo está supeditado, entre otras cosas, a la relación de Argentina con Nicaragua. Nosotros sabemos que hubo declaraciones desde nuestra Cancillería, que hoy por hoy ya no está más ese canciller, y hubo declaraciones incluso desde Presidencia que han caído muy mal en Nicaragua. Pero Mark Stanley va a venir a la Argentina a increpar a Alberto Fernández por haberse abstenido de condenar a Nicaragua. Entonces, vos fíjate que se da una situación muy extraña. Nosotros, que somos parte del Frente de Todos, con Diego, estamos enojadísimos por esas declaraciones hostiles contra Nicaragua, y va a venir el embajador de Estados Unidos enojadísimo porque esas declaraciones no son lo suficientemente agresivas con Nicaragua. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, lamentablemente yo creo que es momento de que ustedes en Argentina y sobre todo el Frente de Todos, que es un partido político que emana del mayor sentimiento popular de las bases del pueblo argentino, de los que nosotros aquí los llamamos de a pie, deben de empezar a hacer presión en Alberto, en hacerle ver de que o se comporta como un títere, como un cipayo, por simplemente obedecer a que hay un chantaje por una deuda que no contrajo el gobierno del Frente de Todos, que no contrajo ni Cristina Fernández de Kirchner, mucho menos Alberto Fernández, sino que es una herencia del macrismo. Esa es la base que ustedes tienen que tener de lucha. Si hay una deuda impagable en Argentina, es gracias al macrismo. Y, lógicamente, no por eso estarse bajando los pantalones a nivel de las relaciones internacionales y violando los principios de no injerencia y respetar la autodeterminación de los pueblos. Nosotros, nuestro gobierno, nuestro comandante, la compañera Rosario, jamás se ha referido en mal a Alberto Fernández. Nuestra Cancillería ha emitido contundentes respuestas a quienes se quieren lavar las manos y hacerse ver como lo que nosotros llamamos aquí angelitos, aún sabiendo que no lo son, pero nuestro presidente, nuestro gobierno quiere familiarizarse, quiere sociabilizar, quiere tener buenas relaciones con todos los pueblos y sobre todo contra esos que luchamos contra el flagelo del neoliberalismo, que es el brazo político que el imperio impone en los países para convertirlos en la desgracia y luego aparecer como famosos salvadores de esos países. Entonces yo creo que es importante que en el Frente de Todos haya claridad y se le diga, ok, ¿por qué no mandamos una delegación a Nicaragua y que hablen con el presidente Daniel? Perfectamente, el comandante los va a atender. ¿Ve? ¿Por qué no hablamos directamente con la Cancillería? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque aquí es preferible que hagamos alianzas entre hermanos latinoamericanos. El imperio te chantajea, ocupa el brazo financiero, que es el Fondo Monetario Internacional, te asfixia y luego te chantajea. Nosotros entendemos gran parte del discurso de Argentina o de sus representantes porque sabemos que están con una pistola en la cabeza, que esa deuda es impagable y que parte del chantaje que Estados Unidos les implementa tiene que ver con esa deuda. Sí, estoy de acuerdo con eso y también una vez, recuerdo la última vez que hablamos con vos, Edwin, que salió este tema y está buenísimo que salga, se pone picante también el debate porque hay gente, hay argentinos que apoyan a Alberto que por ahí aparecen en el chat o luego en los comentarios cuando se sube y recuerdo que con Daniel decíamos, claro, la diferencia con Nicaragua o Venezuela incluso es
que cuánto apoyo popular real tendría un gobierno que, por ejemplo, sufre desabastecimiento o sufre sanciones o bloqueos, ¿no? Algo que acá en Argentina por ahí no sé si podría ser soportable. Entonces ahí enseguida uno viene y dice, bueno, para que Cristina pueda llegar al poder, tuvo que aliarse con una rama progresista, no peronista, y poder ver si se gana tiempo con este gobierno de transición, que Alberto en algún momento dijo que era un gobierno de transición. O sea, es muy, muy complicado compararlo con un Nicaragua que, si no me equivoco, Ortega tenía un 70, 70 y pico por ciento de apoyo popular, ¿no es cierto? Y algo muy importante que dijiste vos, que era que no podrían sufrir de desabastecimiento de alimentos, algo que es fundamental, cosa que acá en Argentina, la oligarquía argentina, en consonancia con los intereses de la embajada yanqui, nos harían pedazos en relación Contá, a Diego, eso. lo que está pasando ahora con el tema de los alimentos. Acá. Bueno, ahora acá el tema del congelamiento de precios, etcétera, que el gobierno está tratando de implementar, la realidad es que es una guerra contra el gobierno porque los empresarios hacen lo que quieren prácticamente, ¿no? Además que hay una suba desmedida de los alimentos también, ¿no? Que no se condice también con la suba de salarios. Y estamos en un gobierno supuestamente popular que está tratando de hacer las cosas bien, pero que bueno, yo no veo que se esté ganando esta batalla. Es lamentable lo que digo, pero bueno, decime. Edwin decía que los alimentos en Nicaragua están en manos de pequeñas empresas, de los productores. Acá en Argentina estamos en manos de 5 monopolios, la mayoría de ellos transnacionales, que deciden, los argentinos van a pagar la comida a esto y si no les gusta no comen. Es increíble. Sí, nosotros aquí tenemos una especie que se llama mercados populares, que es donde vos encontrás lo mismo que te venden esas grandes transnacionales y a precios más solidarios, más justos. Hay algo, Diego, que hay que entender, y Daniel también. Si bien es cierto, la pandemia nos ha golpeado y económicamente ha encarecido los costos de la vida, hay carestenia y eso hay que entenderlo, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo los gobiernos para frenar un poco esto? Nosotros estamos fomentando una producción en la que aquí se le entrega bonos de semillas certificadas a los productores para que siembren la semilla de maíz, de frijol, un alto alimento y que lógicamente a nosotros nos permite como pueblo tener a mano y directo este tipo de alimentación. Entonces te decía, el gobierno aquí ha logrado organizar a los pequeños productores a tal punto de fomentar que la producción se dé y que los consumidores, en este caso, directos, seamos los nicaragüenses. O sea, primero garantizamos lo que necesitamos los nicaragüenses y luego pensamos en exportar. Sí, ahí se me viene a la cabeza, discúlpame Daniel, que seguía justo a preguntar algo, es cuando iba a ser la expropiación de Vicentín, ¿no? Eso hubiese sido importantísimo para la soberanía alimentaria y también para fijar un poco los precios, ¿no? Para competir, que el Estado mismo sea el que termina fijando los precios. Digamos, lo de Vicentín es algo espectacular, yo me puse muy alegre y bueno, se dio marcha atrás. Ese tipo de acciones de avance y retrocesos hace a veces que la propia militancia empiece a enojarse también, ¿no? Porque quizás no estaríamos discutiendo esto de la soberanía alimentaria si, por ejemplo, el Estado hubiese expropiado como corresponde Vicentín, que le debe fortuna y cientos de millones de dólares al Banco Nación de la República Argentina. Bueno, justamente hoy Liachi y Fraga están siendo procesados por haberle prestado de manera absolutamente irregular a esta empresa Vicentín, que el otro día, yo no sé si lo viste, Diego, pero el otro día estábamos haciendo una búsqueda de quiénes financian a estas ONG, por ejemplo, la Fundación Libertad Argentina, que son Milei y este pibe Antonetti, que es el que está en la movida del 15 de noviembre contra Cuba, movidas contra Nicaragua, miles. Y vos entrás a la página web y ves cuáles son los socios y los sponsors, y tenés bancos, tenés a Cargill, que es una de las más grandes de los granos, y tenés a Vicentín. Vicentín financia directamente a Milei, a Patricia Bullrich. Es una cosa obscena. Y cuando vemos esa marcha atrás, a la hora de enfrentarse directamente con tu enemigo, con sus financistas, es bastante difícil de comprender. Le quiero preguntar a Edwin a qué hora o dentro de cuántas horas piensa que podremos tener un resultado
parcial, preliminar, pero confiable para conocer el resultado? Por lo general en nuestro país ya cuando son las 10, 11 de la noche ya hay resultados a boca de urna. Aquí no se utiliza ni se le da poder a los medios para que los medios salgan con la famosa esa encuesta a boca de urna a manipularnos. Aquí quienes aparecen a dar una conferencia de prensa y hablar con el porcentaje de lo escrutado son prácticamente las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Ha sido una y está siendo una elección bastante con mucha afluencia, pero que ha sido en paz, en tranquilidad, y esto no es lo que esperaba la derecha. La derecha esperaba en Nicaragua que se llegara con violencia, con odio, enfrentando a las autoridades. No se ha militarizado el país como ellos pensaban que se iba a militarizar. En fin, yo no sé, Diego y Daniel, si a eso de mañana podríamos hablar ya de resultados o por la noche, cómo se está desenvolviendo eh, el, el avance de este proceso electoral. Mientras tanto, pues yo me dirijo a algunos sectores aquí para tomar información, recabar información sobre cómo vamos avanzando, pero en realidad, pues yo creo que para las 10 de la noche, hora local nicaragüense, ya el Consejo Supremo Electoral podría estar dando resultados preliminares. Fantástico. Bueno, vamos a estar bien atentos. Te comprometemos ahí, Edwin, a que te comuniques con nosotros y nos avises todas las novedades. Diego, ¿qué pensás que significa este encuentro? Recién Edwin nos contaba que Daniel Ortega lo categorizaba como un paso para la independencia definitiva. ¿Qué lugar ocupan estas elecciones? Bueno, es importantísimo porque recordemos que no solo Nicaragua está en elecciones, Honduras va a tener elecciones, Argentina está de elecciones, Venezuela está de elecciones, México tuvo hace poco. Todo esto significa un avance o un retroceso para la libertad real de los pueblos de Latinoamérica. Vamos a ver los resultados de las elecciones. Creo que Nicaragua va a ganar efectivamente Ortega. No tendría por qué no ganar, por suerte. Y bueno, es como decir, no un grano de arena, decir un grano de arena es minimizar mucho, es un gran aporte para Latinoamérica que Ortega siga en Nicaragua, que Maduro siga en Venezuela, que acá al frente de todos con sus idas y vueltas esté y no esté Macri, y bueno, que Castillo esté en Perú, que Colombia el pueblo está más despierto que antes, que Lula tenga oportunidad el año que viene, que Cuba siga firme ahí y que el bloque asiático continúe también dándole mucha batalla al imperialismo de las élites occidentales. Esa es mi mirada y bueno, le deseo mucha suerte al sandinismo en Nicaragua. Edwin, la última. ¿Qué es lo que se viene en caso de una victoria del sandinismo para este nuevo periodo? ¿Qué cambios, qué objetivos, qué proyectos, qué se ambiciona, qué se ha prometido en la campaña? Bueno, en el caso del gobierno del Frente Sandinista, hemos estado restituyendo derechos de manera permanente. Entonces, no se ha prometido cosas que no se han estado ejecutando. La promesa ha sido, el compromiso es darle continuidad a todo lo que hemos venido haciendo. Ocupamos el quinto lugar a nivel latinoamericano y mundial en equidad de género, seguir mejorando en esa parte. Ocupamos uno de los lugares más importantes, el número uno en Centroamérica en redes viales. Entonces, mantenernos ahí, seguir subiendo, competir en carreteras con México, con Argentina, con Chile, con Brasil, que son economías grandes, pero que nuestra infraestructura compite con ellas. En cuanto a la parte vial, seguir garantizando más la ampliación de la salud, más hospitales, para darle la mayor cobertura con atención y calidez humana a nuestro pueblo, seguir preparando médicos, seguir preparando enfermeras, con tenemos nuestra hermana
Tenés el micrófono silenciado, Daniel, me parece. Lo perdimos a Edwin y me quedé mudo encima. Sí, que No, se estaba moviendo y se ve que los datos de internet se estaba decía perdiendo, pero que era bueno. una lástima justo en medio de la reflexión, pero bueno, me parece que quedaba claro, lejos de prometer cuestiones impracticables, probablemente lo que están prometiendo es continuar con el mismo rumbo, seguir resistiendo, seguir defendiendo la soberanía y ampliando esto que es muy interesante y que se conoce muy poco. Y ya te comprometo, Diego, a que pensemos en un futuro cercano de poder mostrar con imágenes, con videos que funciona muy bien, ¿no? Porque uno cuando habla, gente te dice eso es mentira, eso no es así. Bueno, cuando lo mostrás, que es un poco también, vos te convertís en una referencia en Latinoamérica por lo que hiciste en Venezuela, mostrando justamente, decían, no, este miente. Y bueno, vos estabas ahí parado y no había manera de desmentirte. Bueno, con el tema de Nicaragua y esto que hablaba de la infraestructura, de cómo un país pequeño, en una zona muy compleja, geográficamente hablando, tiene una infraestructura que se puede medir ante infraestructuras de economías grandes de la región, la soberanía alimentaria que hablábamos antes, los indicadores de nivel de vida que cuando lo comparás con los vecinos claramente está muy por encima y todo esto es absolutamente ocultado, ¿no? Sí, sí, por eso lo que decís vos tiene muchísimo sentido. Estaría bueno poder colaborar con eso, que vaya Edwin o tener, por ejemplo, tiro una idea, ¿no? No quiere decir que hagamos esto, pero que esté Edwin en la capital, que esté otro compañero o compañero nicaragüense en otra parte de la ciudad o en diferentes logros y que lo muestren. Acá están los medios y que lo muestren al resto de Latinoamérica, ¿no es cierto? Eso estaría bueno, una transmisión simultánea con varios compañeros en distintos lugares clave mostrando los grandes avances de la revolución sandinista. Bueno, gente, ha sido un placer este encuentro. Queríamos formar parte y poder comentar un poquito lo que está pasando en una jornada de soberanía, de patria grande también en Nicaragua. Vamos a estar atentos, por supuesto, y seguramente cuando tengamos datos duros y buenas noticias que comunicar, vamos a estar encontrándonos. Diego, muchísimas, pero muchísimas gracias por tomarte este rato de domingo para acompañar al pueblo de Nicaragua. Bueno, no, gracias a vos, Daniel, y bueno, este trabajo que estamos haciendo es fundamental, este trabajo que haces vos también, creciendo, además el día a día se te ve en el canal. Y bueno, saludos a todos y a todas los que están ahora conectados y los que van a ver este video después, espero que lo vean entero y bueno, un fuerte abrazo. Acá abajo, en la descripción, tenés el canal, suscríbete al canal de Diego en la Lucha, enorme herramienta, ahí muy cerquita de los primeros 100.000 suscriptores, así que felicitaciones por ese enorme laburo y déjame también saludar a toda la gente linda que te ve, que te quiere, que te escucha en todas partes de nuestra patria grande. Hasta la próxima, nos estamos viendo.